Hola, soy Mariana, este es mi canal Mariana Viste la Moda y como ya lo vieron en el título de hoy vamos a hablar de la madre de la ciencia forense. Este video se me ocurrió, se me hizo muy interesante porque hace como 10 años vi un video de Vox donde hablaban como de estas maquetas, de estas casas pequeñas y todos los detalles que tenía, pero no exploraban en sí la historia de la persona, de la mujer que pues los había creado y cómo se había inspirado para hacer esto. Este tema me interesó mucho porque Frances Glessner Lee pues transformó la ciencia forense y la manera en que los investigadores resuelven e investigan los crímenes. Poco a poco van a ir entendiendo cómo ella con sus maquetas, algo que parecía un hobby, se pudo transformar y pudo ayudar a que los investigadores pudieran avanzar. Otra cosa que es interesante, que de la que hablaremos, es cómo una mujer en una época donde pues todo era de hombres ayuda tanto a la criminología. De eso vamos a hablar hoy. Si son nuevos en este canal, mi nombre es Mariana. Por lo general hablamos de temas de moda o que están a la moda. El día de hoy este tema se me hizo muy interesante y a veces hacemos temas un poco diferentes a lo habitual porque son temas que a mí me interesan y siento que pueden ser interesantes para ustedes también. El contexto de Frances: ella nació en Chicago en el 1878 en una familia bastante adinerada. Su padre se llamaba John Glessner, un empresario muy importante en el sector pues de la maquinaria agrícola, transporte y también de los electrodomésticos. Entonces pues era una familia con un apellido bastante fuerte, como ven, bastante dinero. Y en esta casa donde ella creció pues se reflejaba mucho esto de la cultura refinada, la educación, que todo tenía que ver con los valores familiares de aquella época. Pues a pesar de tener todos estos privilegios, de tener mucho dinero, pues Frances se enfrentaba a el machismo de aquella época, pues que no podía estudiar, no podía ir a la universidad, no se podía dedicar a lo que ella quería porque pues la educación formal no era considerado apropiado para la mujer de aquella época. Recuerden que pues la mujer en aquella época no podía ni votar, no podía heredar, tenía que básicamente casarse y esperar pues a que su marido pudiera como mantener la riqueza que sus papás tenían y de ahí sobrevivir, pero pues no tenía ni voz, literal, ni voz ni voto, no podía decir nada. Desde muy pequeña ella, pues a pesar de que no podía estudiar, tenía una mente bastante curiosa porque leía mucho los libros de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes. Se dice que quizás ella tenía como tantas ganas de aprender y de resolver los casos ella misma que quizá aquí empieza como esta espinita de querer dedicarse a la criminología. Su papá era muy autoritario y por más que ella leyese y por más que ella se educara por su propia cuenta lo más que ella pudiera, le prohibió a su hija el poder estudiar. Ella y su hermano fueron educados en casa. Sin embargo, obviamente su hermano sí tuvo la oportunidad de irse a estudiar. Estudió en Harvard, además, pues dice así como a los 20 años, pues ya estoy grande, porque recuerden que en aquella época se casaban bastante jóvenes. Sin más esperanza sobre el futuro, decide casarse. Y se casó con un abogado. Ellos tuvieron pues esta familia, pero años más tarde ella se divorcia de él. Más adelante ella describe que para ella fue un periodo bastante solitario y bastante triste. Entonces tampoco el ser ama de casa o ser esposa le sienta bien a ella. Pero bueno, pasan varios años, ya sus hijos prácticamente son grandes y no es hasta que ella tiene 52 años que ella al fin decide dedicarse a lo que más había soñado en esta vida. Obviamente en este contexto pues sus papás ya habían fallecido, entonces ya no había nadie que le prohibiera de esta forma, ya estaba divorciada, sus hijos pues ya eran grandes, entonces ya podía como dedicarse a esto. Algo muy curioso de ella es que además de ser muy brillante y leer mucho, pues era, como les dije anteriormente, muy curiosa. También era muy minuciosa. Les digo, esto se convierte en un hobby porque ella no solo lee de eso, sino que también casi visita cortes o tribunales para escuchar como casos de homicidios o casos de ese tipo,
para ver cuáles son las pruebas que presentan los abogados. En esta época, ella conoce a un hombre llamado George Burgess Magat y él estudió en Harvard junto con el hermano de Frances. Entonces ellos eran amigos y pues se conocían, ¿no? Para esta época ya era un profesor de Harvard bastante distinguido porque él creó una cátedra de medicina legal en Harvard. Entonces, en 1931, que ya estamos en 1900 y todo esto, que ya empiezan como a avanzar un poco más esto de los derechos de las mujeres o los sufragistas ya surgieron. Este hombre es el primer hombre en crear este programa de estudios superiores de la medicina forense. Él lo que necesita es que este departamento se centre mucho como en la perspectiva médica de estos casos, más que otra cosa. Pues necesitan investigar esto que ustedes y yo ya conocemos, si han visto cualquier película, cualquier serie, que es como, pues te tienes que fijar en todos los detalles, si parece un crimen, intentaron como cubrir, o en todos los detalles, ¿no? Si hay algo tirado, se estaba haciendo algo a la mitad, se quedó a la mitad de algo, la persona que atacaron, como todas estas cosas, ¿no? Lo que George y Frances empiezan a hacer, se empiezan a encargar de formar a estos doctores en dedicarse a la medicina forense más específicamente, pues ellos empiezan a impartir conferencias y varios seminarios. Ellos empiezan a hacer esto porque pues tienen en su mente, dicen, es que los policías no están considerando como la medicina al momento de investigar, entonces están perdiendo muchas pruebas de lo que pudo haber pasado en una escena o muchas pruebas que nos pueden indicar quién es esta persona, quién puede haber sido pues el asesino. Nosotros tenemos que evolucionar eso, eventualmente no nos podemos quedar ahí. Empiezan estas maquetas que les digo, The Nutshell Studies of Unexplained Death, que en español se llama Estudios en miniatura de muerte sin explicación. Estos algunos les dicen dioramas, pero ahorita les vamos a llamar escenarios o maquetas. Eran como la matriz de este programa, eran el centro de atención, porque lo que ella intentaba en estos dioramas y en estas escenas eran recrear algún asesinato para poder llevar a los investigadores o a la gente que estaba estudiando para la medicina forense a los caminos de la lógica. Era también desarrollar un poco la atención a los detalles, la deducción de los agentes. Estas maquetas se convierten en una gran ayuda para poder resolver misterios en los años 40 y 50. Ellos sentían pues que hacía falta mucho más, porque por más que tengamos ADN y por más que tengamos fotos, les digo, en estas maquetas muestran cómo hay algunas cosas que parecen ser y resultan no ser. Frances empieza a observar entonces que hay mucha falta de atención al detalle a la hora de resolver crímenes. Por eso decide crear estas dioramas, estas escenas donde son modelos a escala, pues en miniaturas, permitían a los investigadores usar pues sus habilidades de observación y de poner atención al detalle. Este proyecto pues nació de estas dos pasiones, una que les he venido hablando que tuvo desde muy chiquita, que fue la criminología, leer sobre casos, querer resolverlos ella misma, pero también sobre las maquetas, porque ella empieza a desarrollar este gusto por las maquetas, construirlas, une estos dos grandes pasiones que ella tiene en una cosa que pues resultan de bastante ayuda. ¿Se acuerdan que les dije que les gustaba mucho leer Sherlock Holmes? Pues aquí en Sherlock Holmes ella se da cuenta que muchas de las veces cuando Sherlock, el personaje, resuelve sus misterios es porque se fija demasiado en los detalles. Y si ustedes alguna vez han visto o han leído pues estos libros, se darán cuenta que pues sí, es un personaje que se fija mucho en los detalles, pues son detalles sutiles que pueden pasar inadvertidos para cualquier otra persona, por eso uno tiene que poner mucha atención. Ella entonces lo que hizo, invirtió en estas maquetas entre $3,000 y $4,500 de aquella época, que es bastante dinero, pero recordemos que pues ella viene de una familia bastante adinerada, entonces
podía de su fortuna hacer esto. Estos dioramas, les digo, es una representación bastante cuidadosa y realista de escenas, homicidios, accidentes. Esto pues obviamente siendo utilizados para herramienta para capacitar a los investigadores forenses. Ella los hizo literal como si fueran una casa de muñecas a una escala 1:12 y obviamente ella cuidaba hasta cada último detalle, o sea, por ejemplo, había una casa y entonces se veía, porque he visto algunos videos que te explican como las situaciones, no te dan la resolución porque el punto es que nosotros no lo sepamos para que los investigadores que se están formando no lo googleen y lo sepan. Y porque en realidad tengo entendido que no es que tengan una solución en sí, sino que tú tienes que observar y aprender. Pero la cuestión es que en estas casas está súper detallado, así como que se veía la persona que estaba cortando papas y literal se ve la papa, que puedes manipular todo lo que hay en esa cocina mientras esa persona estaba cortando, que si la ventana, que si tiene la ropa salpicaduras de sangre y literalmente usaba materiales como que se usarían en cualquier casa o en esas situaciones para que tú te fijaras exactamente como, por ejemplo, hay lodo, es por poner un ejemplo, en el piso, pero no hay señales de nadie más. Y aunque parezca que esta persona se quiso pues hacer la morición ella misma, es extraño que se haya hecho la morición ella misma estando en medio de haciendo la cena. Y además, pues hay bastantes como pistas en esta escena que indican que puede ser sí una morición, una automorición o que alguien quiso incriminarlo de esa forma, ¿me entienden? Calendarios para que vieras la fecha exacta en la que pasó este, pues, accidente, podemos decir, pero también tiene páginas en meses posteriores para ver si había alguna pista ahí de cualquier cosa. Entonces eran detalladas, bueno, son porque siguen existiendo, pero minuciosos, súper detallados, les digo, o sea, es como impresionante. Estas escenas estaban basadas en crímenes reales, porque ella, pues les digo, iba a los juzgados a escuchar qué era lo que pasaba. Había ido a algunas como autopsias de algunas víctimas y de ahí sacaba más información para meter en estas maquetas. Dicen que hasta en su libretita apuntaba así como dejar cristales rotos o restos quemados de los incendios y de incluir objetos presentes, aunque no tuvieran relación con el caso, para reproducir al máximo el escenario real. Y pues la idea, les digo, es hacerlo lo más real posible para que fuera lo más complicado posible para poder prepararte para la vida real, ¿no? Las víctimas eran como muñecos que literal, según yo, hasta se veía del color del cabello, todo la misma postura en la que habían sido encontradas en la vida real. Algunas dicen que resultaban bastante inquietantes porque eran demasiado realistas, la forma en la que ella ponía como los ojos vidriosos de la víctima, muecas del dolor, el terror en sus rostros, también las armas, cómo se habían encontrado tal vez en el cuerpo, eso como que llamaba mucho la atención, pero el punto para ella era recalcar que estos casos en aquella época eran bastante descuidados, aún viendo todos estos detalles que existían en estos casos reales. Ella hacía estos dioramas en su casa, ya que tenía casi un taller de carpintería en su casa en el segundo piso. Y con la ayuda de este gran amigo, pues ellos implementaron estas cátedras y estas pláticas a la enseñanza de estos investigadores. Aunque les digo que esto ya llegó en sus 50s y pues ya para ellos ya era una señora bastante grande y era una abuela, pues fíjense que aunque pareciera ser que no le dieron como el reconocimiento en vida, pues un poco sí, porque en 1943 el estado de New Hampshire la nombró capitana honoraria del cuerpo de policía. O sea, puede que no sea tan impresionante ahorita, pero pues las mujeres, recordemos, en el 43 todavía no era mucha costumbre que fueran a estudiar o se dedicaran a nada, entonces que le dieran como en vida este honor, yo creo que significa bastante. Fue la primera mujer en Estados Unidos que alcanzó un cargo así, entonces ya en los 40, para que nos demos una idea, y formó parte de la Asociación Internacional de Jefes de Policía y de la Academia Americana de Medicina Forense. En 1945, Harvard inauguró los seminarios de Francis Glessner Lee,
que más tarde llamaron seminarios para la investigación de homicidios, o sea que ya en los 40 le empiezan a dar estos reconocimientos a ella de lo grande y la gran ayuda que fueron estas maquetas. Primeras clases que se inauguraron, ya se empiezan a usar los dioramas, como muchos aspectos a la hora de revisar un crimen, por ejemplo, la hora en la que se determina cuándo sucedió, la identificación de las víctimas, interrogar a las personas, a la gente que pudo haber visto algo y también realizar las autopsias con mucho más cuidado porque también recordemos que aunque en los 40 pues ya los 40 ya suena bastante cerca, pues todavía no habían desarrollado tantas cosas que hoy en día tenemos. Estos escenarios se usaban en estas clases y cada alumno tenía como 1 hora y media para revisarlos, verlos, analizarlos, obviamente bajo la supervisión de Frances y pues ella les respondía dudas y algunos comentarios que ellos pudieran tener en este trabajo se hizo tan conocido en aquella época que consultaban a Frances, los policías les mandaban cartas para preguntarle cosas sobre casos que ellos tenían a la mano que sentían que estaban ya muy difíciles. Este trabajo que ella hizo fue muy importante porque no solo señaló las carencias que todavía había en este sistema forense, ayudó a desarrollar una respuesta a cómo resolver estas carencias. Les voy a leer un quote de ella misma que dice: los Nutshell Studies no se presentan como una serie de casos que buscan ser resueltos, sino como ejercicios para observar y evaluar evidencias indirectas, especialmente aquellas que tienen importancia médica. Entonces les digo, no es como que ella buscara que lo resolvieran así, pues, sino que era para empezarlos a ayudar y a orientarlos a que entrenen el ojo para ver cualquiera de estas incoherencias, podemos decir, que pueden haber detalles de dónde salpicó la sangre y todo eso que vemos ya ahorita ustedes y yo en las películas, pues ella ayudó a desarrollarlo y eso es un trabajo muy importante. Antes de que ella entrara y hiciera este gran trabajo, pues los investigadores nada más entraban y de manera muy superficial buscaban las cosas, pero pues como dicen el dicho, el diablo está en los detalles y pues tú puedes hacer ver o incriminar a alguien más por algo que no hizo o parecer ver algo, pero si no te fijas en los detalles, pues te vas a ir con eso. Desde como la posición de cómo estaba en un cuadro, si era movido o no, sino hasta si un zapato faltaba o estaba en otro lugar. El legado vivo de ella, pues, que son estas maquetas que todavía se encuentran en museos, como el Museo de Arte Walters en Baltimore, pero que no solo son maquetas, sino que son consideradas obras de arte y ciencia. Entonces, pues les digo, pues es una pieza como súper importante, no solo para analizar en el sentido forense, sino que es, o sea, es impresionante el detalle que ella hizo en estas maquetas que son consideradas una obra de arte. Y bueno, les digo, su trabajo no solo fue importante para la ciencia forense, sino que también todo este episodio les he dicho que se ve reflejado bastante en las series como CSI y en la película de Seven de David Fincher, que los detalles siempre importan porque también Frances Lee fue una de las primeras mujeres, empezaron en este campo de la investigación forense y es un ejemplo para otras mujeres. También algo importante es que pues ella ser reconocida en vida al pues tener este reconocimiento de la confianza de otros policías e investigadores, pues le abrió el camino a otras mujeres que hoy en día estudian criminología o medicina forense para pues poder ellas estar en este rubro, en esta área. Ella pues entonces con eso ayudó a que se viera de forma diferente que las mujeres pudieran entrar a esta área, a pesar de que a ella no la dejaron desde muy chica, pues su tiempo vino después. Su vida o su trabajo nos recuerda que todos los detalles importan, no solo en la investigación de crímenes, sino en pues nuestras vidas. Que ella con este trabajo nos dijo que con los más mínimos detalles inimaginables se podían resolver crímenes que podían parecer imposibles resolver. Yo quería hablar de ese tema porque se me hacía súper interesante esta mujer que también yo siento que a veces como que nosotros
cuando somos jóvenes tenemos como esta prisa de hacer las cosas y ya, ¿y por qué tengo 25 y no lo he logrado y no he hecho tal y no tal? Y yo siento que historias como esta, que además pues que es una persona que convirtió sus hobbies en su trabajo, se tuvo que tardar pues hasta sus 50 años, hasta sus 50 y tantos años para poder hacer lo que quería. Y también yo siento que nos dice que no es demasiado tarde para hacer las cosas o no es demasiado tarde para hacer eso que queremos hacer, que tal vez las cosas ahorita no están pasando porque no es el momento, pero para ella pues el momento pasó en sus 50, entonces por eso. Y pues al final ella no solo hizo lo que quería, les digo, sino que también le enseñó a otras personas y le pasó ese conocimiento a otras personas para que pues ayudarlos a que ellos también pudieran resolver estos misterios y pues ayudar a la medicina forense. Entonces, este legado que ella dejó pues perdura hasta hoy en día, les digo, desde las series que vemos hasta cómo se investigan hoy en día todos estos crímenes. Eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Si les gustó le pueden dar like, se pueden suscribir, le pueden dar a la campanita para que les notifique cada vez que subo un nuevo video y nos vemos la próxima semana. Bye.